8:08 de la mañana y como te anunciamos en los titulares, ¿no? Se viene la semana de las paritarias, ¿no? En realidad se celebraron ya la semana de las paritarias con algunos sectores estatales. Vamos a estar en comunicación con César Llanos, secretario general del gremio de judiciales. César, muy buenos días. Marco Barroso lo saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Marco? Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por tomarte estos minutos y contarnos un poco cómo se han llevado adelante y bueno, esto de que el gobierno ha propuesto paritarias a la baja también, ¿no? Gracias a ustedes por abrir el micrófono a la voz de los trabajadores estatales y a los judiciales en particular de la provincia de Mendoza. No, gracias a vos. Sí, como vos decías, la primera propuesta en la reunión de ayer fue de 5% sobre el salario de noviembre del año pasado, es decir, que no se calcularía el 5% sobre los salarios actuales. Y pagaderos con el mes de septiembre. Esa sería la única propuesta que llevó el gobierno ayer, teniendo en cuenta, dicen ellos, que la recaudación ha sido mayor y que no pueden hacer más esfuerzos. Ante eso, bueno, nosotros cuestionamos ese tema, ya que los recursos corrientes de la provincia de Mendoza han aumentado en 17.800 millones en este año, lo que representa aproximadamente, para tener en cuenta de qué estamos hablando, 2 meses de pago de trabajadores estatales. De todos los estatales de la provincia, con la mayor recaudación se pueden pagar 2 meses completos de salarios estatales. Por lo cual entendemos que el gobierno lo que tiene es una política antitrabajador estatal, que no está llevando mayores aumentos porque es una decisión política empobrecer a los trabajadores estatales. Esto lo lamentamos profundamente. Dentro de las propuestas que nosotros llevamos un pedido de compensación inmediata del 10% sobre los salarios actuales para poder compensar la diferencia de inflación que hemos tenido, que hoy día la diferencia acumulada por la Dirección de Estadísticas de la provincia de Mendoza es del 21.5%, que también el gobierno la citó, pero no dijo nada sobre la diferencia que hay entre los salarios y el crecimiento de la inflación. Pedimos una cláusula automática que le permitiera a los salarios no seguir perdiendo el valor adquisitivo para todos los trabajadores judiciales de la provincia de Mendoza. A lo cual también dijeron que no era la política por parte del gobierno. Pedimos el 1% de la compensación por el ítem asistencia perfecta, que es un ítem que se descuenta si el trabajador llega un solo día tarde, ¿sí? Y pedimos la eliminación de ese ítem y pasarlo al básico porque representa el 1%, lo cual no implica absolutamente ningún aumento, sino que implica solamente que los trabajadores no van a perder esa porción de dinero, que es muy poca, imagínese el 1%, por llegar un día tarde o por faltar un día. Imagínense que el año pasado, durante toda la pandemia, los trabajadores judiciales trabajaron desde la casa y trabajaron alternativamente en forma presencial y desde la casa, pero en ningún momento los trabajadores judiciales dejaron de trabajar. Incluso las personas de riesgo trabajaron desde su casa, poniendo no solamente los equipos, sino la conexión de internet, la calefacción, el servicio eléctrico, de lo cual el Poder Judicial no se hizo absolutamente nada de encargo, ni el Poder Ejecutivo. La provincia le costó esos 0 pesos y los trabajadores pusieron de su bolsillo para poder cumplir con el sistema de justicia, con su débito laboral. A eso Totalmente, el ¿no? gobierno Y, contestó de que no iba a hacer ningún ujú, esfuerzo. ujú, Nos llama poderosamente la atención de eso. totalmente, ¿no? Reclamamos, disculpe, un segundito y le cuento Sí, 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 uno de los reclamos que es esencial para el sector, por favor. que es el de la cláusula C, que le permite a los trabajadores compensar la diferencia si es que les dan más a los magistrados. El año pasado a los trabajadores judiciales de toda la provincia no se les eh, no se les reconoció ningún aumento con el 50% de inflación. Sin embargo, a los que más ganan adentro del Poder Judicial se les reconoció el 21% de aumento. Esta cláusula no implica dinero para la provincia, sino que implica un compromiso de no seguirle dando a los que más tienen en detrimento de los que menos tienen. Y también se negaron a poder charlar sobre eso. Entonces, nos llamó poderosamente la atención
la forma en que los paritarios y con las instrucciones que se sientan los paritarios a supuestamente a negociar, pero no a discutir. César, qué importante esto. Iba a comentarle esto, ¿no? De que mencionabas de que durante la fase 1 de la pandemia, ¿no? El teletrabajo, todo, que mencionabas, ¿no? Los trabajadores y las trabajadoras habían puesto todos sus recursos y en esos meses debe haber venido menos boleta de luz, boleta de gas, ¿no? Para el gobierno provincial, ¿no? Sí, sin duda, y además de eso, por ejemplo, en las escuelas es llamativo, discriminatorio lo que se hace, porque a la obra pública, a los trabajadores privados, incluso a los trabajadores en negro, incluso al resto de los trabajadores estatales nacionales, se le dio a todos y a todos se les reconoce mayor porcentaje que a los trabajadores en Mendoza. Eso es llamativo. Además de eso, por ejemplo, es discriminatorio y, y terriblemente injusto que, por ejemplo, los trabajadores de la educación al SUTE no se lo haya citado a paritar. Totalmente. Porque osaron en un determinado momento rechazar el aumento y se le dio por decreto. En eso nosotros tenemos que decir, por ejemplo, la provincia se ahorró muchísimo dinero porque durante el año 2020 no invirtió absolutamente nada en las escuelas. Sí, y hoy día nos vemos y el sistema educativo, como el sistema judicial, no se detuvo. Se cargó sobre la espalda de los trabajadores todo el esfuerzo, y hoy día no se les reconoce salario, habiendo recursos para eso, contando la provincia con recursos para eso, decide dedicarlo a otros aspectos que no son los trabajadores, cuando tenemos un atraso salarial en los últimos 2 años que ronda el 60% en la pérdida del valor adquisitivo del salario. Hoy día la canasta para 4 personas, 2 mayores y 2 menores, la canasta total de consumo sin el alquiler está rondando los 60.000 pesos. Totalmente. Un panorama muy, muy oscuro y este 5% que es prácticamente nada, ¿no? Con lo que mencionás, ¿no? La inflación, los aumentos, la cantidad de desempleados que hay en la provincia, la verdad que también es alarmante y bueno, la verdad que ese 5%, bueno, es prácticamente nada, ¿no? Y lo que usted dice es esencial, porque en las familias no todas las personas pueden contar con un empleo. Recordemos que hoy día dentro del país el 55% de los jóvenes menores de 25 años no consiguen empleo. Entonces tenemos que ver que muchas veces los trabajadores estatales son el único ingreso que tiene la familia. Y por otro lado, el consumo que hacen los trabajadores estatales, judiciales y no judiciales, va directamente a dinamizar la pequeña economía. Ese es el gran problema que hay. Y digamos, si el gran problema después de la pandemia es la economía, el dinamismo de la pequeña economía y la subsistencia familiar hoy día está en juego. Y la no inyección de esos recursos al salario implica un detrimento para todo el circuito económico que ya está en crisis. Totalmente. César, le agradecemos mucho, la verdad, estos minutos para poder contarnos un poco la situación del gremio de judiciales, esto de la cláusula C también, difundirla, darla a conocer, nos parecía muy importante. Le agradecemos mucho y seguiremos en contacto, si bien, bueno, a ver cómo se va avanzando en esto. Muchísimas gracias a ustedes, les repito, por sacar al aire la voz de los trabajadores y de los sindicatos de Mendoza. Muchísimas gracias y cuando ustedes gusten no hay ningún problema. Muchas gracias, César, que tenga buen día. Un gran abrazo para todos. Ahí escuchamos a César Llanos, el secretario general del gremio de judiciales, nos contaba también la situación esta, ¿no? Donde ayer el gobierno ofreció el 5% de aumento. Bueno, y en este sentido también te contamos lo que decíamos al comienzo del programa, los datos del INDEC en cuanto al desempleo, y justo que hablábamos también con César Llanos respecto a esto, ¿no? En Mendoza hay 43.000 personas desempleadas y
122.000 personas buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes, ¿no? Porque la canasta básica cada vez escala más y es más difícil llegar, ¿no? Muy difícil. En el primer trimestre de este año se registraron en el Gran Mendoza 43.000 personas desempleadas. Si bien se trata de una baja respecto al registro del mismo periodo, del 2020, recordemos cuando había más de 50.000 desempleados, 59.000 habían desempleados que habían también arribado y que venían de Cornejo, ¿no? Recordemos, ¿no? Del gobierno anterior, y decíamos la gran número y cómo se iba a complejizar con la pandemia. Bueno, ha bajado pensando en el mismo periodo, pero sigue siendo elevadísimo, ¿no? La situación. A nivel nacional también ha bajado un poco, pero prácticamente nada, 0,2 puntos porcentual en este primer trimestre del año. Sigue siendo elevada la cantidad de personas que están sin trabajo, ¿no? Y también las personas que buscan un segundo trabajo, que también complican a las personas desempleadas, ¿no? Pero la necesidad y la situación actual en cuanto a la inflación, en cuanto a los precios, es cada vez más difícil, y eso hace que también quien tenga un trabajo salga a buscar un segundo trabajo para llegar a fin de mes. 8:20 de la mañana, y seguimos hablando de estas paritarias, ¿no? Vamos a hablar que ya lo anunciamos y lo comentamos también con César Llanos, ¿no? La situación del SUTE, que no fue llamada a la paritaria directamente. Vamos a charlar unos minutos con Mirta Fajede, ella es secretaria gremial del SUTE. Mirta, muy buenos días, Marco Barroso la saluda, ¿cómo está? Hola Marcos, buenos días a todos y todas, ¿qué tal? Bien, bueno, muchas gracias, y esto, ¿no? Que comente esta situación donde el SUTE directamente no fue llamada a paritarias. Sí, no fue llamada y me sorprende porque ayer estuvo la paritaria de juegos y casinos, Uh-huh. donde los compañeros dejan en el acta el pedido de que nos llame a paritaria el gobierno, a lo cual el gobierno les responde de que como esto es una continuidad de la paritaria anterior, y al haber rechazado la primera propuesta, entonces no tenemos derecho a que nos llamen. Claro. Se me parece terrible. Nunca llamara al diálogo, ¿no? No, claro, aparte, a ver, ante la situación desesperada que tenemos con los salarios tan bajos, que encima se den el tupé de decir una cosa así, cuando saben que sí o sí van a tener que llamarnos de alguna manera, y si no, nos van a tener que dar, lamentablemente, lo que definan otros gremios, ¿no? Uh-huh. Pero que el aumento nos van a tener que dar, nos van a tener que dar. Y si no, bueno, nos están obligando a tener que recurrir a las medidas de fuerza de lucha, ¿no? Total, Así sí. que, bueno, así es este gobierno, ¿no? No nos escucha, no hace nada por los trabajadores, porque todos los estatales hemos sido castigados por el aumento que hemos tenido. Un año del 2020 sin ningún aumento, y el 19, el del 2021 es una risa, por algo lo rechazamos. Hoy, a 5 meses de haber iniciado el año, ya la inflación superó el aumento que nos habían dado, excepto los montos en negro con los cuales nosotros nunca estuvimos de acuerdo. Totalmente, ¿no? La recomposición del 2020 también quedó en el pasado, y esto también que hablábamos recién con judiciales, con la inflación anual que ha superado, Mirta, ¿no? Más del 50%, y el gobierno ofreciendo solamente el 5% de aumento, Sí, ¿verdad? aparte no, pero aparte otra cosa, el 20% otorgado en la paritaria, o que nos tocó por decreto, nosotros todavía no lo cobramos. Nosotros hemos cobrado solamente un 7%. Uh-huh. Para llegar a cobrar el 20%, vamos a tener que pasar todo el año para poder juntar, porque es 7, 7 y 6. Y ahora encima un 5% a partir de septiembre. ¿Y qué hacemos con julio y agosto? Total. Y con la necesidad y con los sueldos tan bajos, con compañeros celadores con un sueldo de 23.900 pesos, el sueldo del docente que no se equiparó a los 30.000 pesos como se dijo en la paritaria nacional, o sea, estamos por debajo de los 30.000 pesos, entonces, bueno, en realidad, o sea, con un costo de la canasta familiar que ahora hay que tener
60.874 pesos para no ser pobre. Cada vez más arriba eso, ¿no? Ese número, cada vez más difícil. Eso es terrible, cómo va subiendo la canasta familiar, cómo van subiendo los alquileres. O sea, si pagamos alquileres, es peor todavía. Entonces, el gobierno sea tan necio, porque no puedo decir otra cosa, ¿no? De encima es venir con una limosna, cuando justamente si ustedes entran a la página, digamos, de la recaudación de gobierno, en 5 meses ha recaudado 29 millones y casi los 30. En 5 meses, o sea que no es que no hay plata, se está levantando la recaudación y hay dinero. Y han destinado mucha plata a obra pública en vez de destinar a los salarios tan bajos que tenemos todos los estatales. Totalmente, Mirta. La verdad que es muy compleja la situación del país, del mundo, y también hablamos recién con Judicialino, decía esto, que el gobierno ha estado ganando, digamos. Con el teletrabajo dejó de pagar muchas veces luz, pagó menos, pagó gas. Gas, sí, luz, gas, o sea, tuvo mucho, no arregló escuelas, o sea, lo cual, ¿dónde quedó todo? Ahora empezaron a arreglar las escuelas, o sea, no ahora, bueno, pero en el 2020... no arreglaron ni una escuela. Fue un encierro total. Hacen eso, o sea, arreglan plazas, hacen polideportivos, hacen esto, pero no van a la necesidad de los trabajadores y trabajadoras, lamentablemente, ¿no? Sí. Yo no digo que esté mal que se hagan esas cosas, pero hay prioridades. Si tenés gente que está por debajo de la línea de pobreza y gente que tenés por debajo de la indigencia, y no, eso lo tenés que solucionar. Sos el gobierno de la provincia, tenés que solucionar esas situaciones. Totalmente, Mirta, sí, la verdad que eso, y lo que llama la atención es esto, ¿no? Que no llamar al SUTE a paritaria, por más que sea la paritaria del año pasado, por más que, digamos, el diálogo siempre es mejor, ¿no? Este gobierno es terrible en cuanto al aspecto de decir, o sea, ellos pretenden que nosotros no hagamos ninguna medida de lucha, que nos agachemos hasta que más no podamos y que digamos sí señor, y no es así. Nosotros tenemos la obligación de salir a pelear por un salario digno, y se lo hemos dicho, y ellos, cada medida de fuerza, un problema con el gobierno, no nos atienden los teléfonos, no nos solucionan los problemas, no suspenden las reuniones, las comisiones técnicas, donde tenemos varios acuerdos a pronto de salir, pero bueno, que tendrían que haber salido en mayo. Tendríamos que haber firmado una paritaria no salarial y ellos nos fueron postergando y bueno, estamos acá esperando prácticamente porque pretende el gobierno que nosotros nos quedemos tranquilos, callados, inmersos en la miseria y el hambre, hasta que ellos dispongan sacarnos de esa penitencia de no querernos llamar a la paritaria. O sea, una cosa bastante absurda. Totalmente, Mirta, totalmente. Bueno, nos quedaremos pendientes a ver si el SUTE es llamado y si no, bueno, también empujar a ser llamado. Igual ya presentamos carta documento al director general de escuelas y a la subsecretaría para que la subsecretaría intervenga y exija que el gobierno se siente. O sea, ya lo tuvimos que hacer en el 2020 por no habernos llamado. ¿No? Capaz que por ley va a tener que intervenir la justicia para que sean llamados como el año pasado. Y sí, mientras tanto los tiempos se van y acá estamos esperando, pero bueno, si no, bueno, empezaremos vamos a hacer asambleas indudablemente, organizándonos con los compañeros, escuchar todas las propuestas y bueno, y organizarnos para ver cómo enfrentamos esta situación. Mirta, muchísimas gracias, le agradecemos y bueno, pendientes y el micrófono abierto para cuando haya alguna novedad. Ok, muchísimas gracias, un saludo a todos y cuídense, por favor. Que tenga buen día, Mirta. Buenos días, hasta luego, chao, chao. Escuchamos a Mirta Fajet, ella es secretaria gremial del SUTE y nos contaba esta situación, ¿no? Ya el SUTE envía una carta de documento para ser llamado a paritarias.